Nuevamente, ¿cómo están? Bien, todos los pequeñitos pueden ir a la escuela bíblica sin correr, en orden. Y mientras ellos van, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Así que le invito a que incline su rostro y ore junto conmigo. Señor Jesús, esta mañana hemos venido buscando tu rostro en oración, clamando por tu presencia, clamando, Señor, porque tu Espíritu Santo se derrame sobre esta congregación. Así que creemos que tú estás aquí, Señor. Te pedimos que toques nuestro corazón. Padre, te pido que bendigas tu palabra, Señor. Santifica tu palabra, porque tu palabra es verdad. Oro, Señor, para que esta mañana nos abras el entendimiento, y que esta mañana, Señor, sea tu Espíritu Santo iluminándonos. Señor, guía nuestra senda, Dios, ilumina nuestros pasos. Dice tu palabra que con qué enderezará el joven su camino, y es con tu palabra, Señor. Así que abre nuestros oídos espirituales y abre nuestros ojos espirituales, Señor, para poder mirar lo que tú quieres que veamos esta mañana, Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Salude al que está a su lado, dígale buenos días, qué bueno que estamos juntos. Si no se conoce, recuerde que somos familia. Pues bien, esta mañana, hermanos, vamos a continuar con la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a predicar, quiero predicar con ustedes un tema que se llama Ebenezer. Ebenezer va a ser esta mañana, que significa piedra de ayuda, o hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pero quiero que me acompañe a la escritura, al primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y antes de leer este pasaje en el cual nos vamos a centrar esta mañana, quisiera darle un poco el contexto de cómo se desarrolla o de lo que está hablando aquí el libro de Samuel. Y resulta que si usted lee en el capítulo, desde el capítulo 4, en el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, empieza a ocurrir empieza el libro de Samuel a relatar una decadencia espiritual en el pueblo de Israel. En el capítulo 4 vemos que los filisteos capturan el arca de Dios, el arca del pacto. Y esto se lleva a cabo, si recuerda usted, cuando Samuel, en el libro de Samuel, el sacerdote Elí había menospreciado, dice la palabra de Dios, que había honrado más a sus hijos que a Dios, y no les había estorbado. Por consecuencia, Dios iba a traer juicio. ¿Cuántos saben que Dios empieza por su casa? Entonces empieza una decadencia espiritual, como Jehová le había declarado a Elí que no iba a haber varón quien estuviera en el templo. Entonces, por esta consecuencia, llegan los filisteos y capturan el arca de Dios, se llevan el arca de Dios. Y empieza una decadencia. Dice que cuando se entera Elí que los filisteos habían capturado el arca, dice que como era viejo y anciano, y al escuchar que sus hijos Ofni y Finés habían muerto en la batalla, como lo había dicho el Señor, dice que de la impresión, de la angustia, dice que cayó de espaldas y se desnucó. Y empieza una decadencia espiritual, una falta de liderazgo. Los filisteos roban y capturan el arca del pacto, pero fíjese que empieza a ocurrir algo. El arca del pacto de Dios, que es capturada por los filisteos, empieza a causar gran mortandad entre el pueblo filisteo. Dice que fue llevado por los filisteos a Asdod,
y la metieron en la casa de Dagón, su dios, el dios que ellos adoraban, y se dieron cuenta que cuando lo pusieron al arca del pacto, al otro día la estatua de este dios llamado Dagón caía postrada delante del arca del pacto de Dios. Lo volvieron a reinstalar en su altar que tenían, y al otro día no solo cayó postrada, sino que le fueron cortadas las manos y la cabeza, de manera que solamente quedó el tronco. Entonces esto empezó a preocupar a los filisteos, y dijeron, y acordaron los príncipes, hubo un concilio, y acordaron los príncipes mejor desechar el arca de Dios. Fue después llevada con los de Gad, y de igual manera con los pueblos, en el pueblo de Gad hirió a grandes y a pequeños, dice que con tumores, y empezó a haber gran mortandad, de tal manera que después de los de Gad la llevaron a Ecrón, a otro pueblo que se llama Ecrón, con los ecronitas. De igual manera sucedió. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Dios es santo, y dice la Escritura que ¿quién podrá permanecer de pie delante de la presencia de Dios? ¿Quién podrá permanecer? Entonces, en este contexto se empieza a desarrollar esta historia que vamos a leer a continuación, y después de ahí llega con otro pueblo que se llaman los de Bet-Semes, que eran del pueblo de Dios, pero menospreciaron el arca del pacto. Ahora sí, acompáñame ahí al libro de Samuel, capítulo 7, versículo, vamos a leer del 1 al 12, por favor. Vamos a leerlo juntos, a la de 3, por favor. 1, 2, 3. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. ¿Usted es el 2? Dice que pasaron 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ustedes el 4 me acompaña, por favor. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. El 7: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Repita conmigo: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Juntos el 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto es piedra de ayuda. Eben-ezer significa piedra de ayuda, o hasta aquí nos ayudó Jehová.
Note que el pueblo de Israel estaba atemorizado. Venían de sufrir una derrota con los filisteos. El arca del pacto no estaba con ellos. Y el arca del pacto de Dios, el arca de Jehová, representa la presencia de Dios para ti y para mí. Representa la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando una persona tiene poco o no tiene la presencia de Dios en su vida, es muy probable, es casi seguro que cualquiera de tus enemigos te derrote, que cualquier situación venga a tomar posesión de las áreas en tu vida. Vemos aquí al pueblo de Israel que había una decadencia espiritual. Hoy vamos a ir analizando versículo por versículo y nos daremos cuenta que en el versículo, por favor acompáñame, en el versículo 2 dice: desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, dice que pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Déjame decirte algo. En el capítulo 6 habla que el arca del pacto, cuando los filisteos se dan cuenta que el tener el arca del pacto, el tener el arca de Jehová, empezó a causar gran mortandad entre su pueblo, decidieron enviarla de regreso al pueblo de Israel. Y dice que cuando la enviaron, los filisteos acordaron levantar una ofrenda en expiación, y dice que elaboraron tumores de oro, porque Dios hirió con tumores al pueblo, al de los filisteos, y con ratones de oro porque hubo plagas. Entonces acordaron los príncipes de los filisteos dar en expiación tumores de oro en representación para que Dios quitara de ellos esa mortandad. Y así dice que tomaron instrucciones específicas, tomaron 2 vacas recién paridas que no les había sido puesto yugo, las uncieron, pusieron el arca del pacto, elaboraron un carro y la enviaron al pueblo de Israel. Entonces la reciben un pueblo que se llama Bet-Semes, y se supone, por lo que dice la escritura, que era una familia levita. Pero sucedió algo, que ellos lo tomaron a la ligera, no le dieron la importancia. Dice que los de Bet-Semes la dejaron, dice, a campo abierto sobre una gran piedra, y cualquiera pasaba y podía mirarla. El arca del pacto contenía las tablas de Moisés, la vara de Aarón, el pan de la proposición, símbolos muy importantes donde Dios le recordaba al pueblo de Israel que ahí iba a estar la provisión para él, que ahí iba a estar la ley que los iba a guardar, que ahí iba a estar la vara de Aarón, la vara que hizo señales. Todo esto como recordándoles quién era Dios para el pueblo de Israel. Eran cosas santas, pero tuvieron en poco la presencia de Dios, menospreciaron la presencia de Dios. Y aunque era ya parte del pueblo de Israel, dice que hirió aquel día como a 5,000, hirió como a 5,000 del pueblo de Israel. Entonces decidieron que el arca del pacto no permaneciera con ellos. Dice, y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Dice, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. De tal manera que el arca de Jehová, lo que debía haber sido para este pueblo una gran bendición, se convirtió en una gran mortandad. Si queremos bendiciones en nuestra vida cristiana, debemos empezar a revisar cómo estamos llevando nuestra vida espiritual, cuáles son nuestras prioridades en el camino de Dios, porque es muy dado, o podemos como seres humanos, como creyentes, podemos acostumbrarnos como se acostumbró este pueblo, a pensar que con ritos exteriores
a pensar que la presencia de Dios está con nosotros y se conformaron aunque el arca no estaba. Recuerde que habían pasado 20 años sin el arca del pacto y se habían acomodado. Y eso es un peligro para los creyentes hoy en día. Es un peligro porque podemos acostumbrarnos a tener altares pero sin la presencia de Dios. Podemos acostumbrarnos a ir cada 8 días, a ir por ir al grupo familiar, a hacer lo que estamos haciendo, pero sin que la presencia, cuando hace mucho tiempo que la presencia de Dios ya no está. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Cuando este año el pastor nos había dicho que este año íbamos a darle prioridad a la oración, al estudio de la palabra, a la unidad en el cuerpo de Cristo. Y si esos son prioridades, entendemos por qué está la presencia de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que nos hemos estado acostumbrando a tener el altar sin la presencia de Dios, cuando solamente los cánticos, las alabanzas, solamente se vuelve estar leyendo la letra? Puedes estar leyendo la letra de ahí, pero no sentir en tu corazón la presencia de Dios. Puedes decir, es que se me hizo tarde en muchas cosas, y cuando nosotros llegamos, la oración es el contacto principal que tenemos con Dios, porque entendemos que Él está aquí y que Él tiene una cita contigo y conmigo, y podemos decir, pues no pasa nada, realmente muchas cosas podemos anteponer, pero de esa manera nos podemos empezar a dar cuenta cómo es tan fácil acostumbrarte a tener ritos exteriores, a tener cosas que estamos haciendo pensando que estamos haciendo algo para Dios, pero la presencia de Dios cada día no está. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el pueblo de Israel estaba atemorizado. Cuando escucharon que venían los filisteos, dice que tenían temor. Hermanos, como hijos de Dios, como nacidos en nuestra vida, no podemos andar por la vida con temor. No podemos andar por la vida arrastrando la cobija, desanimados, ojerosos, cansados y sin ilusiones, porque Dios es un Dios de victoria. Escrito está, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y de repente he escuchado gente que tiene más temor del diablo, más miedo al diablo, que temor a Dios. Y nos damos cuenta que estamos yendo en sentido contrario, porque encuentra una persona que tiene tatuadas y está bien y le da miedo, y empiezan a reprender cuando, hermano, tú tienes más autoridad que él. Él podrá decir lo que quieras, pero tú eres un hijo de Dios, un embajador de Jesucristo. Y las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia. Entonces, veamos cómo aquí el pueblo de Israel estaba en esta decadencia espiritual. Dice que Ebenezer significa piedra de ayuda, o hasta aquí nos ayudó Jehová. Fíjate que lo que empezó a hacer Samuel, el profeta Samuel, con el pueblo de Israel, lo primero que hizo fue empezar a exhortar acerca de la idolatría. El pueblo de Israel se había vuelto idólatra, había levantado baales, había levantado dioses. Al no tener la presencia de Dios, había buscado otros recursos, había buscado otras alternativas, había buscado otras soluciones. Y esto es muy dado. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios nos enseña a vivir la vida cristiana el día de hoy, porque de esa misma manera Dios ha prometido que que iba a estar su presencia contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero es aquí donde nosotros cada día enfrentamos batallas en lo económico, enfrentamos batallas en el matrimonio, enfrentamos batallas con nuestros hijos, enfrentamos batallas en el trabajo, persecuciones. De repente, cuando más quieres servir al Señor, se empieza a complicar la cosa, no te dan permiso en el trabajo. Pero es aquí donde Dios está diciendo, cuando entres en esa batalla,
vas a encontrarte con situaciones más fuertes y más poderosas que tú. Pero si tú escuchas mi voz, si tú eres obediente, yo te voy a dar la victoria. El pueblo de Israel, al no tener la presencia de Dios, había buscado otras alternativas, había buscado otras soluciones. Y fíjate qué tan fácil es el día de hoy que en el pueblo de Dios se levanten ídolos. ¿Y cómo se manifiesta? Porque en lugar de buscar la presencia de Dios, yo siempre lo he dicho en consejerías, a veces es más fácil ir a pedir un préstamo a donde sea que doblar tu rodilla y esperar la provisión de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza, pero hay que pagar un precio, hay que confiar, hay que poner todo sobre de él. Él dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces Samuel empieza a reprender al pueblo de Israel y les empieza a decir, dice que Samuel procuró apartar al pueblo de todos sus ídolos, exhortando, dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, sabed. Si queremos que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas, debe haber una renuncia radical de tajo a los ídolos y abandonarlos. Lo primero que Samuel les dijo: quitad, dice, los dioses ajenos, quitad, dice, a los Baales y a Astarot, esa diosa extranjera de entre vosotros. Y se menciona Astarot porque es el ídolo que tenían, el ídolo más amado en ese tiempo, en ese momento, entre el pueblo de Israel. Y aquí nos damos cuenta que muchas veces el enemigo es astuto y es certero en los ataques que planea contra el pueblo. Y sin querer siempre él nos va seduciendo y va engañando para que levantes ídolos, porque si en algo él se jacta, es que tú, si eras un hombre apasionado, si eras una mujer que buscabas la oración, que buscabas el rostro de Dios, él siempre va a querer robar eso. Siempre va a querer que en lugar de que tengas tiempo para el Señor, ahora te la pases matándote, trabajando, que llegues cansado, que no quieras nada, que dejes de orar. Y se levantan ídolos. Y dice que el ídolo más amado es el principal, el que causa más dolor. El genuino arrepentimiento golpea con la mayor fuerza al pecado favorito. Y aquí es algo que esta mañana, cuando yo estaba orando al Señor, pidiéndole dirección acerca de este tema, era acerca de que si tú quieres caminar en victoria en la vida cristiana, debe de haber un arrepentimiento genuino. Yo creo que Dios nos está llevando a un punto de crecimiento como iglesia, donde cortemos de tajo con todas esas ataduras, con todas esas ídolos que están robando, que están consumiendo nuestra energía. Hoy en día ya hemos predicado mucho acerca de idolatría y a lo mejor ya no tenemos un palo, ya no tenemos una piedra, ya no tenemos algo semejante. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta acerca de los ídolos? ¿En dónde invierte más tu energía? Un ídolo es todo aquello que roba el primer lugar a Dios. Y puede ser tu trabajo, puede ser tu hijo, pueden ser muchas cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Con todas tus fuerzas. Aquí la pregunta es: ¿hay algo? ¿Hay alguien? ¿Hay algo que te está apartando del camino de Dios? Si es así, dice que entonces debemos de derribarlo completamente. Si me acompañas, Hebreos 12:1. Dice la escritura ahí, Hebreos 12:1, juntos lo leemos por favor. Dice: por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos. Fíjate que algo que Dios hace cuando llega el arca, dice que en el versículo que leímos en el capítulo 7, dice: y vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situado en el collado, dice aquí, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del pacto. No lo hicieron como el pueblo anterior, que pues quien fuera recibió el arca, la dejaron ahí, no le tomaron la importancia, se atrevieron a mirar qué había dentro del arca, y fue cuando ocurrió juicio. No así estos, porque dice que llevaron el arca a la casa de Abinadab, es decir, escogieron a la persona correcta. Y no solo eso, sino que santificaron a Eleazar su hijo. Santificaron a Eleazar su hijo porque en esa casa donde iba a permanecer la presencia de Dios debería ser una casa, dice que estaba situada en el collado. Se sugiere que era una casa que estaba en lo alto, donde todos podían verlo. Era una casa que era la mejor, yo creo que de entre todas las casas, y era una casa digna. Y santificaron a Eleazar su hijo para que él guardase el arca de Jehová, para que él tuviera cuidado de tener adecuadamente el arca de Dios, para tener espaciado, para tener limpio, que estuviera digno de la presencia de Dios. Si una persona quiere o anhela la bendición de Dios, debe santificarse. No cualquier persona puede contener la presencia de Dios. Dios es santo, hermanos. Y fíjate que dentro de su santidad y de su grandeza, fíjate cómo Dios es tan bueno que Él habita en ti. Es algo que no podemos entender, pero la enseñanza aquí es: ¿realmente estás honrando la presencia de Dios en tu vida o te da igual? Porque dice que a Eleazar lo santificaron, lo apartaron, le enseñaron. ¿Para qué? Me imagino porque él tenía que recibir a los que venían a visitar el arca de Dios. Tenía que tener una buena disposición. Tenía que tener una buena disposición para aquellos que venían y buscaran el arca de Dios para orar, para buscar el rostro de Dios. Es decir, estaba preparado para ministrar, pudiéramos decirlo de esa manera. La pregunta, porque el pastor siempre nos ha dicho, es bueno hacerse preguntas. Tú que has sido apartado por Dios y que la presencia de Dios está en ti, ¿cómo es tu relación con los demás? ¿Ven a Cristo en ti? ¿Ven a Cristo en nosotros? Porque dice que lo primero que hizo fue santificarlo. Siguiente punto, dice entonces que Samuel les reprendió y les dijo que quitaran a todos los dioses ajenos. Siguiente punto, número 2, Jesucristo debe ser Señor de todo o no será Señor de nada. Fíjate que con Jesús es muy fácil, siempre lo ha marcado así. Si tú miras en la Escritura, Él es radical. Él les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O es con Jesús o es sin Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí. Y aquí es donde tú y yo tenemos que empezar a tomar y a revestirnos de la presencia de Dios. Muchas veces hay personas que les da pena declarar su fe públicamente. Puedes decir que crees en Dios, puedes decir muchas cosas y no hay problema, pero di que eres cristiano, di que Jesucristo es tu Señor, y empieza a haber problemas. Y aquí está donde tenemos, si estás dispuesto a pagar el precio o no. Jesucristo o es Señor de todo o no es Señor de nada. O eres frío o eres caliente, tibio o no. O le vas a entrar o no le vas a entrar.
porque Dios no está jugando. Y fíjate que si tú lees estos capítulos te darás cuenta que Dios es fuerte y temible. El mismo pueblo lo hirió por no tener conciencia de la presencia de Dios. Murieron como 50,000, 70 hombres del pueblo de Dios, porque les dio igual. Pues puedo ir el domingo, y si quiero voy dentro de 15 días, y pues yo me manejo como quiero, pues no es obligatorio. Y menospreciaron la presencia de Dios, lo menospreciaron. Si me quieres acompañar al libro de Lucas 6:46, te darás cuenta que dice ahí, empieza Jesús diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O Jesús es Señor de todo, o no es Señor de nada. Si en verdad Cristo es Señor de nuestras vidas, la mejor manera de demostrarlo es obedeciéndolo. En esto nos daremos cuenta, porque no es tan difícil decir que Jesucristo es tu Señor. Pero para comprobar esto realmente, si Él es tu Señor, la respuesta es: ¿lo obedeces? Porque si no lo obedeces, entonces, discúlpame, pero no es tu Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Quieres saber cuánto amas a Dios? La respuesta es: cuánto lo obedeces. Porque pues todos podemos decir y cantar que lo amamos. Podemos decir: no, yo amo a Dios, yo amo a Jesús. Aquí la pregunta es: ¿cuánto lo estás obedeciendo? Hermanos, yo creo que Dios nos está llamando a un tiempo de santificación. Dios nos está llamando a un tiempo de purificación. Dios nos está llamando a que quitemos todo lo que está estorbando. Dios quiere, en medio de todo esto, déjame decirte algo: si algo le molesta a Dios, es que levantemos ídolos, es que levantemos baales. Y sabes una cosa, ¿y sabes por qué es tan drástico Dios con este asunto de la idolatría? Muchos pensarán: ay, ¿por qué si Dios quiere ser único? Sí, Él quiere ser el único. Él es fuerte y celoso. Y es celoso porque te ama. No quiere que nadie más robe tu atención. No quiere que a nadie más le entregues tus fuerzas, le entregues todo, porque, ¿sabes una razón? Detrás de cada mandamiento que hay en la palabra de Dios, detrás de cada instrucción, está el amor de Dios. ¿Sabes una cosa? Tú puedes levantar ídolos y puedes tener algo que robe tu atención y dices: pues yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a hacer esto. Sí, pero ¿sabes qué? Tarde o temprano eso te va a fallar y va a lastimar tu corazón y te va a dejar así, derrotado como estaba el pueblo de Israel. Por eso es que Dios pone un límite y se pone enérgico que no lo pasemos, porque hay ídolos que van a romper tu corazón, tarde que temprano. Tarde que temprano. Siguiente punto, número 3: aprendieron que son sumamente flacos y confesaron su pecado. Se humillaron y se arrepintieron por el pecado, ya que así reconocían, dice, como agua derramada en el suelo que no puede volverse a recoger. Derramaron, dice, a sí mismos el corazón, y lloraron y derramaron sus lágrimas en la presencia de Dios. Dice aquí que en el versículo 3, ¿me acompañas ahí? 7:3, primera de Samuel 7:3, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astarot delante de vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpá, y yo oraré por vosotros. Dice en el 6:
Juntos vamos a leerlo. 1, 2, 3. Y se reunieron en Mizpá y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpá. Y aquí es un punto medular: el arrepentimiento. Reconocieron, dice, que eran flacos, sumamente flacos, y confesaron su pecado. Me llama la atención que dice aquí que y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Yo estoy investigando por qué, si había una situación de arrepentimiento, qué significaba sacar agua y derramarla delante de Jehová. Y ellos lo asemejaban que así como el agua es derramada y no se puede volver a juntar, así estaba su condición espiritual. Sabes, tú y yo podemos estar en una situación que ya no puede haber vuelta atrás. A veces el pecar contra Dios, a veces no obedecerlo trae consecuencias. ¿Cuántos saben eso? Que muchas veces Dios nos perdona, pero hay veces que tenemos que cosechar las consecuencias. Hay veces que en su misericordia nos da la gracia y no nos da lo que recibimos. Pero decían que derramaron agua delante de Jehová, y así representando que así como el agua había sido derramada y no se podía volver a juntar, así estaba su vida. Es decir, empezaron a tener un quebrantamiento, empezaron a tener y a exponer su corazón a la presencia de Dios. Sabes, si algo nos va a ayudar para que la mano de Dios esté con nosotros, deja de justificarte. Deja de justificarte delante de Dios, porque dura cosa es contender contra el Dios vivo. Deja mira, a los demás los puedes engañar, delante de todos puedes decir que tú eres el que sufre más, que tú eres la que sufre más, pero sabes, Dios pesa los corazones. Dios pesa los corazones. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. ¿Cómo nos damos cuenta que el orgullo ha entrado en nuestra vida? Es una persona que no permite que se le llame la atención. Es una persona que todo le ofende, todo le molesta. Es una persona que no tiene un espíritu enseñable. Y muchas veces, miren hermanos, estamos tan bendecidos porque muchos de nosotros a veces no tuvimos a lo mejor los mejores tutores, los mejores padres, los mejores maestros, pero Dios en su gracia y en su amor ha provisto de líderes, de pastores, de supervisores que están al cuidado del pueblo, que están al cuidado del rebaño de Dios. Y a veces la gente no entiende esto, que es la cobertura de Dios en la vida del pueblo. Y a veces como pueblo, a veces es tan duro que no permite que se le llame la atención. No se meta en mi vida. Y marcan límites. Cuando el Señor está llamando, arrepiéntete, aprende a tratar a tu esposa, estás al borde del divorcio. Toma tu lugar, esposa, sé sabia, cuida las palabras que hablas, respeta a tu marido, porque el Señor está mostrando, miren, yo soy bueno y tengo misericordia, pero no pasen esa raya porque va a haber consecuencias. A veces las personas dicen, es tan fácil, me divorcio y ya, cuando no entienden que es una generación que se está perdiendo, es una generación que le estás entregando al mismo diablo para que el día de mañana los hijos que tenían que estar alabando aquí estén allá metidos en drogas, en adicciones. Y es tan fácil justificarse y es tan fácil decir, es que él, es que ella. Dice que cuando Dios quería y empezó este proceso de santificación, de reivindicación con el pueblo de Israel, lo primero que hizo, santifícate, deja de justificarte, derrama tu corazón,
Reconoce tu condición. Jesús dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Y hay personas que dicen: eso siempre lo dicen. Inténtalo pues. Y aquí no hemos tenido un solo testimonio, escúchalo bien, un solo testimonio que haya dicho: cuando yo me aparté del Señor me fue mejor. Cuando yo me aparté del Señor, mi matrimonio está en victoria. Cuando yo me aparté del Señor, ahora soy libre, soy pleno. Dura cosa es contender contra el Dios vivo. Habían menospreciado la presencia de Dios. Mejor ya no vamos al culto. Es que tenemos visitas. Pero pastor, usted dice que mi primer ministerio es la familia. Primero es Dios y luego la familia. Porque si Dios está primero, vas a tener la capacidad de amar de la forma correcta a tu familia. Amén. Siguiente punto: sienten la necesidad de orar. Y escucha bien este punto medular: y piden a Samuel que interceda. Sienten la necesidad de orar y piden a Samuel que interceda. Sabes, Dios, cuando una persona se aleja de la presencia, a veces pareciera que no pasa nada. Dice que pasaron 20 años y el pueblo de Israel se había acomodado. Sí, pues el arca está ya con los filisteos, pero pues ahí la llevamos, ¿no? Pues sí, vamos con estira y afloje, pero ahí la llevamos. Y a veces las personas son seducidas porque dicen: mira que él ya se fue y no le pasó nada. Y menosprecian la presencia de Dios. Y dentro de todo eso, Dios tiene el control y Dios tiene su tiempo. Y Dios tiene su tiempo porque Él lo permite. Y lo permite, fíjate cómo nuestro Padre de amoroso, que Él, siendo con todo el poder que tiene y pudiéndonos consumir con un rayo nada más porque se le dé la gana y porque realmente nos lo ganamos a veces nos deja hasta que reflexiones y te des cuenta. Dice que pasaron 20 años cuando el pueblo empezó a sentir la necesidad de orar. Cuando el pueblo empezó a decir y empezó a añorar: ¿hace cuánto tiempo que no lloro en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que dejé de compartir el evangelio? ¿Hace cuánto tiempo que no sirves con gusto? No porque te llamen o no porque te digan te toca, sino porque realmente entiendes que si no fuera porque Dios te alcanzó, realmente estarías perdido. Y sabes, dice que el pueblo empezó a sentir la necesidad de orar. Acudieron con Samuel y en este apuro Israel se adhiere decididamente a Samuel como su mejor amigo después de Dios. Y aunque, escucha bien, aunque Samuel no era un hombre de guerra, aunque Samuel no estaba enlistado en las batallas, él era un profeta. Él estaba atendiendo los asuntos del Señor. Se encontraba aquí sin armas ni preparación para la guerra, pues había reunido a orar y a ayunar. Es decir, el pueblo de Israel recurrió a las mejores armas que poseemos nosotros los cristianos, que son las oraciones, el ayuno y las lágrimas. Bueno, pero y a veces, y déjame poner estos ejemplos porque son los dardos que el diablo manda para que seamos engañados. Y a veces decimos: bueno, ¿y qué va a saber mi líder de finanzas? Si yo quiero emprender un negocio, ¿qué consejo me va a dar? A veces los jóvenes dicen: no, pues yo quiero ir a la tal universidad, y como que menosprecian el consejo de los ancianos,
menosprecian el consejo cuando Dios, y efectivamente Samuel no era un hombre de guerra, pero Dios estaba con él. Honra a tu líder, honra a tus pastores, a tus supervisores, porque aunque tú pienses que no tienen, Dios los va a usar para darte el consejo, y ellos tienen las armas más poderosas que no te puedas imaginar: la oración, el ayuno, las lágrimas delante de Dios. Y si Dios está contigo, ¿alguien se podrá levantar contra ti? Fíjate que la necesidad de cómo Dios empieza a trabajar con el pueblo de Israel y les empieza a reivindicar las prioridades. Y fíjate, me llama la atención que en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 17, si me quieres acompañar por favor rápidamente ahí, Pablo da una instrucción bien importante, una instrucción que habían entendido el pueblo de Israel en ese tiempo, y dice así, dice: obedeced a vuestros pastores. Los espero juntos. ¿Ya llegaron? Me dicen amén. Juntos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan ¿con qué? Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Te doy un consejo: que tu líder no se queje, pues que cuando se presente delante de Dios realmente clame, derrame su corazón, no quejándose, porque esto no es provechoso. Samuel entendía su postura, Samuel entendía la posición, y Samuel conocía del poder que Dios le había dado. Dice el segundo libro de Corintios capítulo 10 versículo de 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso te decía hace un ratito, cuando nosotros empezamos a darle la importancia a eso, tu tiempo de oración va a ser diferente. Tu perspectiva cuando vengas a la casa del Señor va a ser diferente, porque vas a entender que es en la oración, es en el clamor, es en el clamar, en el buscar el rostro de Dios, donde está la clave para que esos enemigos, esas naciones más grandes, más fuertes que tú, Dios las entregue en tu mano. ¿Estás metido en un problema financiero? ¿Estás con el agua hasta el cuello? Sé fiel con Dios. Clama a Dios, porque Dios no es sordo. Y Dios no desprecia, Dios no desecha. Al contrario, Dios te va a dar la sabiduría para que tú puedas cubrir eso y seas libre, libre para adorarlo, libre para buscarlo. Que se ha presentado la enfermedad, tenemos un Dios que sana, tenemos un Dios que no ha cortado su brazo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tomar nuestra postura como iglesia. Necesitamos darle el valor exacto a las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo sé que no es fácil a veces tener una vida de oración, pero hermanos, si no nos esforzamos, nunca lo vamos a lograr. Dice entonces que cuando sienten esta necesidad de orar y piden a Samuel que interceda, versículo 8 dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, junto conmigo, acompáñame al versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Así que si hay algunos que dicen: no, me gustaba antes la forma de orar de antes, ahora como que es mucho ruido. Pregúntate realmente, yo creo que Dios nos está dando la dirección. Y fíjate que te digo que a veces el pueblo de Israel se acomodó a ritos exteriores. No quiere decir que no esté correcto a orar en voz baja, pero si Dios nos está dando una indicación, que clamemos, que gritemos, que anhelemos, es porque es la dirección que Dios nos está dando. Ahora pregúntate, si no te gusta hacerlo,
Si no te gusta, no te agrada esa manera, pregúntate de quién viene esa intención en el corazón. Pregúntate quién está poniendo ese desánimo, decir, ay no, mejor no hay que gritar tanto. ¿No será el diablo que te está queriendo callar la voz? ¿No será el diablo que te está diciendo, relájate, no pasa nada? Cuando el pueblo de Israel dice, entonces dijeron los hijos de Israel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y dice la promesa, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Siguiente punto, número 5. Samuel coloca una piedra conmemorativa entre Mizpá y Sen. Mizpá quiere decir atalaya, que significa oración, y Sen es diente, que significa morder al enemigo. Es decir, pudiéramos decir de esta manera, que Samuel se puso en el atalaya. Recuerde que un atalaya era el que subía en lo alto y observaba y estaba al pendiente de cuando venían los enemigos, estaba vigilando. Dice, Samuel se puso en el atalaya de la oración y mordió al enemigo. Samuel, a través de la oración, aquellos que son intercesores, los intercesores vienen a hacer una función como los espías del reino de Dios. Esa es la intercesión, es en la oración donde Dios te puede mostrar qué maquinaciones, qué está operando el enemigo, cómo contrarrestar lo que está haciendo. Es a través de la intercesión, es a través de la oración donde el pueblo de Dios, donde los hombres de Dios van a conocer las estrategias del enemigo y van a ser avisados para no caer en el mal. Es donde en la oración Dios te va a revelar, varón que estás aquí, cabeza de familia que estás aquí. Es en la oración donde Dios te va a mostrar las estrategias. Es en la oración, es doblando tus rodillas donde Dios te va a dar la salida. No te apoyes en tu propia prudencia. No menosprecies el tiempo de la oración. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero estamos en guerra. O sea, el enemigo no quiere parar hasta ver las familias destruidas. El enemigo, no creas que descansa, que cuando tú y yo dormimos él descansa. Él está pensando qué amistad va a colocar en tus hijos para influenciarlos. Él está pensando qué programas de televisión los quiere sacar hoy en día que están de moda las series. Tenemos que estar alerta, cuidando todos los flancos. Y sabes, cuando nosotros estamos aquí, los que venimos a predicar, somos los primeros que Dios nos jala las orejas. ¿Hace cuánto tiempo que hemos dejado el devocional familiar? Porque podemos andar ministrando por todos lados, pero ¿cuándo hemos ministrado en nuestra casa? Es ahí, desde ahí donde tenemos que cerrar filas. Es desde ahí donde tenemos que empezar a ser discípulos, que tus primeros discípulos sean los de tu casa. Porque si avanzamos en ese sentido, el enemigo no podrá hacernos frente. Porque es que muchas veces personas dejan el ministerio porque tienen problemas en la familia. ¿Por qué la gente no quiere servir? Porque hay problemas en la familia. ¿No será sabio y entendido que empecemos a buscar en oración las estrategias? Yo sé que cada caso es particular, pero déjame decirte que mi Dios es todopoderoso y que si Él te dijo algo, Él lo va a cumplir, porque fiel es el que lo prometió. Cuando vemos aquí a Samuel que coloca una piedra conmemorativa entre Mizpá y Sen, y es bueno tomar piedras en memoria de nuestra vida. Salmos 103, versículo 1. Dice el salmista:
Salmo de David dice que bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El 3 juntos. Él es el... Que esta sea una piedra conmemorativa. ¿Sabes? Este salmo a mí me ha ayudado mucho en tiempos difíciles, en tiempos donde las fuerzas se acaban, en tiempos donde viene el cansancio. Y recuerdo estas palabras porque dice: bendice alma mía Jehová. No te olvides de todo lo bien que te ha hecho. Y sabes, cuando vengan tiempos difíciles, cuando venga el cansancio, cuando vengan las situaciones complicadas, levanta una piedra conmemorativa y dice: bendice, obliga, bendice alma mía a Jehová. No te olvides cómo estabas antes. No te olvides de lo que Dios hizo. No te olvides de cómo te sacó en esa situación de enfermedad. No te olvides aquel día que estabas a punto de tirar la toalla. No te olvides cómo perdonó tus pecados. No lo merecíamos, hermanos. No lo merecíamos, pero Dios fue bueno. No nos paga conforme a nuestras obras. Levanta piedras conmemorativas cuando sientas que quieres volver atrás. Pon esa piedra. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Ebenezer dice que es piedra de ayuda, o hasta aquí nos ayudó Jehová. Nos ayudó, pudiéramos decir, en el tiempo pasado. Dice hasta aquí, pudiéramos decir que en el ayer, en el pasado, hasta aquí nos ayudó. Se asemeja a una mano que nos señala el pasado. Aquí habían transcurrido varios años, pero no obstante, hasta aquí nos ayudó Jehová. Te decía hace un ratito, puede ver que te hayas alejado, puede ser que a lo mejor te hayas apartado de la presencia de Dios, pero sabes, en su gracia y misericordia, Dios te ha guardado. Dios te ha guardado. Porque al salirte de la cobertura, Él tendría la obligación de protegerte. Fuiste tú el que se salió de la cobertura, no Él el que te la quitó. Pero hasta aquí nos ayudó Jehová. Varios años que el pueblo de Israel había menospreciado la presencia de Dios, bien hubieran podido haber sido consumidos por los filisteos, erradicados del mapa, pero no fue así. A través de la riqueza, pobreza, salud o enfermedad, nos ayudó. En la patria o en el extranjero, en la tierra o mar, honra o deshonra, Dios nos ayudó. Vemos cómo podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y déjame decirte algo, que Dios es un Dios que cuando nos exhorta es porque nos ama. Y si nos recuerdas de estas cosas es para que nos demos cuenta de que alejados de Él nada podemos hacer. Si ya llegaste, no te vayas. Dale gracias a Dios que pudiste regresar, porque Él ha sido bueno. No permitió que nada te pasara. Hasta aquí nos ayudó Jehová. En el día de hoy pudiéramos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y en el día de hoy, aquí, hoy nos habla del presente. Y el presente quiere decir un regalo, una nueva oportunidad, una esperanza. Hoy tú y yo nos podemos levantar con una esperanza de que la mano de Dios está contigo.
Y la mano de Dios no está para oprimirte. La mano de Dios es para levantarte, para ayudarte. En lo material, vemos en la Escritura que Jesús dice: danos, Señor, el pan nuestro de cada día. Y habla en tiempo presente, no nos dice: danos el pan de ayer. Danos el pan nuestro de cada día. Porque la misericordia de Jehová es nueva cada mañana para ti y para mí. Cambia tu perspectiva. Sabes, la vida no es tan difícil ni tan cruel como de repente la vemos. Porque hoy tú tienes la bendición que cuando tú te despiertas, la misericordia de Jehová está en tu vida. Ebenezer, piedra de ayuda. Pudiéramos decir de mañana que hasta aquí nos ayudó. El levantar cierta señal y escribir hasta aquí también es futuro. Indica que no llegó aún el fin y que todavía hay camino por seguir. Indica que nuestro futuro está en sus manos. Que así como nos ayudó ayer, así como nos ayuda hoy, así nos ayudará mañana. Porque Dios no cambia. Porque Dios es fiel. Y Dios es fiel contigo, no porque tú seas fiel con Él. Dios no condiciona la fidelidad hacia su pueblo de acuerdo si tú fuiste fiel. ¿Sabes por qué Él es fiel contigo? Porque es su naturaleza ser fiel. Tenemos un Dios que nunca cambia, hermanos. Tenemos un Dios que te ama así como cuando te encontró. ¿Recuerdas el día que te encontró? ¿Recuerdas el día que perdonó tus pecados? Que te dijo: siéntate a la mesa, eres mi familia, eres mi hijo. Así como el pueblo de Israel se había extraviado, era el mismo amor que le tenía. Así que en lo espiritual su palabra es tan poderosa hoy como lo fue ayer. Y el que tenga oídos para oír, oiga esto que le voy a decir. Y así como Dios fue el Dios de Abraham, y así como el Dios fue el Dios de Isaac y de Jacob, y cumplió las promesas en su descendencia, y aun cuando pecaron Dios tuvo misericordia de ellos, así Dios es tu Dios. Esa misma promesa es para ti. Esa misma fidelidad es para ti. El Dios de Abraham, el Dios que no cambia. En lo moral estamos rodeados de cariño y de gratos afectos. ¿Cómo nos damos cuenta que su brazo no se ha cortado para bendecirnos hoy? Su brazo no se ha cortado para contigo, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios aún cree en ti. Dios aún confía en ti. Y si estás aquí, eso es prueba de ello. Qué privilegio es estar aquí escuchando la palabra de Dios. El día de mañana, Ebenezer, otras pruebas, alegrías, tentaciones, triunfos y oraciones. Serán enfermedades, achaques de muerte. Muchas veces pensamos que será esta enfermedad el fin. Déjame decirte que no, porque hay un glorioso despertar a la semejanza de Jesús. Hay tronos, hay arpas, hay cantos, vestidos blancos y el glorioso rostro de Jesús que nos da esperanza de que el día de mañana estaremos con Él.
que de aquí en adelante tu futuro está en las manos de Dios. Van a venir pruebas, van a venir situaciones difíciles. Muchas veces te puedo decir, nos vamos a caer. Pero lo precioso de esto, hermanos, es que Ebenezer, hasta ahí nos va a ayudar el Señor también. Hasta cuando nos equivoquemos, hasta cuando nos caigamos, Dios nos va a levantar. Así que el día de hoy esto nos debe de estar a ser confiados, caminar seguros, sin temor, sin volver atrás. No veas lo que el enemigo te ha mostrado. No le creas a él que no puedes, que no sabes, que no lo vas a lograr. Mejor mira el rostro de Jesús. Sabes, Dios de repente hace cosas muy locas, pero así es Él, para que no nos quede la menor duda de que es Él. Yo no sé cómo esté tu familia, como si traigas algún problema que esté demasiado complicado, que a lo mejor naturalmente tú no ves una solución. Pero déjame decirte que el Dios que tenemos es un Dios sobrenatural. ¿O veías tú lógico que con 3 pececillos, con 2 panes alimentaran a 5,000? ¿Veías tú lógico que una viuda que estaba a punto de dejarse morir, con un puñado de harina y un poco de aceite, ofrendara eso al profeta? Sabes, Dios a veces nos va a pedir cosas que son un poco ilógicas, pero Dios es un Dios sobrenatural. No sé si tu situación esté muy complicada, déjame decirte que por más complicada que esté, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Inclina tu rostro ahí en tu lugar. Y a manera de conclusión, dice Filipenses 6:1, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre celestial, tú eres nuestra roca de salvación. Hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta aquí tu diestra nos ha sostenido. Tú eres esa roca, la piedra de salvación, nuestra roca fuerte. Hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Hoy queremos levantar, Padre, un altar conmemorativo a ti, reconociendo, Padre, que ha sido tu mano la que nos ha ayudado, que hasta aquí, si no hemos sido consumidos, es por tu gracia, es por tu misericordia. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios habla
vives preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar. Al camino de un día caminé, Dios háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. No he olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Sabes, hay algo que el Señor quiere hacer esta mañana y es hacer un llamado. Si tú has tenido ídolos que has servido, que han robado tu atención delante de Dios, puede ser un pecado favorito, puede ser un hobby, puede ser un hijo. Hoy siento de parte de Dios que Dios está haciéndote el llamado. Si tú ya lo reconociste en tu corazón, yo te quiero invitar a que tú vengas al altar y entregues ese ídolo. Que vengas al altar, y si realmente hay un verdadero arrepentimiento, dice que el arrepentimiento genuino duele. Duele. Ven al altar y entrega ese ídolo y ponlo delante de Dios. Si quieres que la presencia de Dios regrese a tu vida, Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme,
Quiero invitar a los pastores, a los Samueles de esta casa. Venga conmigo, vamos a interceder. Vamos a interceder por este pueblo. Vamos a interceder. Dice aquí que, y no cesaban, dice, los hijos de Israel le dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová tu Dios. No ceses de clamar a Jehová Dios, dice, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Así que vengan pastores, supervisores, vengan, impongan manos. Y no si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Ahora quiero invitar. Sé que hay muchos matrimonios que piensan que ya no hay nada más que hacer. Déjame decirte que Dios tiene la capacidad de hacer todas las cosas nuevas. Dios no está mirando qué tan grave es la situación. Dios está mirando si en tu corazón hay humildad para decirle: Señor, ayúdame. Quiero hacer un llamado a los matrimonios. Quiero hacer un llamado para aquellos que esta mañana quieran acercarse. Dios puede restaurar. Dios es un Dios de restauración. Así que vengan, matrimonios, queremos orar por restauración. Que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien.
quiero invitar, si hay alguien aquí que está a punto de volver atrás en el ministerio, volver atrás en la vida cristiana, quizá han sido fuertes las pruebas, yo quiero invitar que vengas aquí. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti, porque déjame decirte que Dios es bueno y Dios puede dar fortaleza. No vuelvas atrás, no vuelvas atrás, porque Ebenezer, aquí está la roca de salvación, aquí está la piedra de ayuda. No sabes, Él te va a decir cómo. No puedes, Él te va a sostener. Pero de ninguna manera vuelvas atrás. Padre celestial, Señor, hoy venimos delante de ti, así como Samuel no cesaba de orar y de clamar a ti, Dios, Señor, para que el pueblo siguiera avanzando. Padre, el enemigo ha puesto temor en estos varones. Yo te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, que sean arrebatados, sean destruidos sus enemigos. Padre, que todo lo que está causando desánimo en esta hora se vaya de sus vidas, y que seas tú ayudándoles a permanecer en la presencia de Dios, permanecer fieles a ti, permanecer sirviéndote a ti, Señor. Padre, estamos orando, Señor, para que estos hombres, así como el pueblo de Israel rogaba a Samuel que no cesara de clamar, así estamos clamando, Señor, por cada uno de ellos, por cada una de ellas, que no vuelvan atrás, que no tengan temor, Señor, de las pruebas del enemigo que ha venido a infundir desaliento, falta de fe. En el nombre de Jesús estamos clamando que destruyas esas fortalezas, que destruyas, Padre, todo lo que se está oponiendo a tu pueblo para que siga avanzando. Y en el nombre de Jesús estamos levantando un altar de adoración esta mañana a ti, al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que hace posibles todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, que tu voz truene y que los filisteos, que los enemigos, que los demonios huyan delante de tu pueblo, Señor, y que puedan tener victoria en cada área, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Repita conmigo: y sirvieron solo a Jehová. Y sirvieron solo a Jehová. Así que si tú ya quitaste los Baales, sirve a Jehová de todo tu corazón. Sirve a Jehová de todo tu corazón. Dios te llamó a servirlo y adorarlo, a que presentes sacrificios a Él. Sirve a Jehová. Padre, oro, Señor, por cada uno de estos hombres y mujeres que vinieron al altar. Ahora son personas que te van a servir, que te van a honrar, que van a establecer tu reino, Señor, donde quiera que vayan. Dales gracia, dales unción, dales fortaleza, provee los recursos para que sea un servicio que te glorifique, pero sobre todo que tu presencia
no se aparte de sus vidas. Que tu presencia les guíe, que sea tu presencia la que abra camino, enderece los caminos torcidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle una ofrenda de palmas al que es digno. Gracias, Dios. Gracias por la restauración. Gracias. Gracias, Señor, por cada siervo. Gracias porque cada uno de ellos te va a servir, te va a honrar, te va a honrar. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por los matrimonios que has restaurado esta mañana. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza. Dáselo más fuerte. Él es digno. Él es digno. Alabado sea tu nombre, Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues pueden tomar su lugar, y mientras ustedes van a su lugar, yo quiero dirigirme a aquellos que están con nosotros por primera vez. Si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, yo esta mañana quiero invitarte a que le abras tu corazón al Rey de Reyes. A los que nos escuchan en el radio, por MTM Radio, si tú piensas que estás solo ahí donde estás, déjame decirte que no lo estás. Dios está contigo. Y si tú no has abierto tu corazón, yo quiero invitarte, y es mi privilegio guiarte a hacer esta oración junto con la iglesia. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. He pecado contra ti, pero hoy acepto el sacrificio de la cruz, y hoy conscientemente te recibo como mi Señor y como mi único Salvador. Quiero obedecerte todos los días de mi vida, y quiero que seas tú el que gobiernes mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que ha hecho esta oración por primera vez?